En un mundo tan cambiante como el que estamos, del mundo del motor, las marcas últimamente nos están vendiendo nostalgia y recuerdos. Renault lo ha hecho recientemente con el nuevo Renault 5, todo un éxito de ventas, por cierto. Guste más o guste menos, Renault dejó la división Renault Sport hace un año y medio para centrarse en Alpine, por lo que RS pasó a la historia y ya es parte del pasado. El último modelo en ir firmado por la marca Alpine es el A290. Y es que, como decimos, hoy tenemos aquí el legado de la marca, pasando desde el pasado, que es ya el Megane RS, al Alpine A290, presente de la marca y futuro, por supuesto. Así que nada, en esta nueva aventura de Unicars en versión eléctrica, primer eléctrico que pasa por el canal, os invito a que veáis el vídeo de hoy con este Alpine A290 en su variante GTS. Y en esta nueva fase de movilidad ecológica, que así le llaman, en el mundo del motor, os tengo que contar un pequeño secreto y realmente explicaros por qué he acabado con un coche eléctrico en el canal de Unicars. Y es que, la verdad, siempre he sido bastante reacio a tener un coche eléctrico en el canal, básicamente porque no concebía muy bien esa compatibilidad entre deportivos, que son los que nosotros probamos, y un coche eléctrico, pero basta que este sea un modelo con aspiraciones deportivas, pues para darle esa oportunidad. Y es que lo que os digo, se ha dado la circunstancia de que mi coche de a diario, no el Megane RS que habéis visto antes, sino que mi coche de a diario se ha estropeado y me he visto en la obligación de buscar un nuevo sustituto. Ese nuevo sustituto ha terminado siendo un Renault 5. Y es que, si os soy sincero, para nada me pensaba yo que iba a terminar teniendo un coche eléctrico. Pero las circunstancias se han dado como son, tengo la posibilidad de cargar gratis y bueno, pues entre una cosa y otra no quedaba mal de precio. Y la verdad es que el coche, no hay que engañarnos, es muy pintón. Lo estuve probando y me gustó mucho. Y luego Alpine ha aparecido con el 290, en su variante GTS, es la que tenemos hoy, de la que os vamos a hablar, y que si nos damos cuenta, realmente la base queda claro que es la de un Renault 5. ¿Pero en qué se diferencia de un Renault 5? Pues bueno, yo creo que a la vista queda, al margen de este bonito color clásico ya en la marca Alpine, que está ensanchado por todos lados. Encontramos unas aletas ensanchadas, vemos ahí en la aleta trasera izquierda, bueno, en ambos lados, un claro distintivo de ensanche. Vemos dos focos en la parte delantera que hacen referencia a esa tradición y herencia que tienen ya esta marca en el mundo de los rallies. Y por supuesto que de chasis vamos a ver que va muy bien. Por otro lado, encontramos en esta versión GTS, insisto, en la versión GTS hay diferentes modelos, está el Alpine A290 normal, hay diferentes versiones como la Premium, la Performance, pero la más alta de gama, el tope de gama es este, el GTS, y eso quiere decir que tenemos 220 caballos, 300 Nm de par, que no están nada mal, eléctricos, y cuenta con una batería de 52 kWh, que no está tampoco nada mal. Ellos homologan una autonomía de 380 kilómetros. No son reales esos 380 kilómetros, como suele pasar con todos estos coches, y la verdad es que ahora os voy a contar un par de detalles más que tiene este coche que realmente lo diferencian del Renault 5 normal y corriente. Y en un modelo con aspiraciones deportivas no podía ser menos el equipo de frenos, y es que en este caso hereda el mismo equipo de frenos que tenemos en el Alpine A110, o si lo queremos entender de otra manera, el mismo equipo de frenos que contamos en mi Megane RS. La verdad es que, bueno, pues es un equipo de frenos de 320 milímetros de disco y un equipo de frenos Brembo de 4 pistones que, como digo, no está nada mal, teniendo en cuenta que este coche, siendo eléctrico, tiene un sistema de retención también mejorado que ahora os voy a enseñar. Y luego ya en el interior, pues lógicamente tenemos que encontrar esa diferenciación de precio con respecto al Renault 5, pero sí, la base sigue siendo, insisto,
la del Renault 5. Sí que es verdad que aquí encontramos cuero napa en un color azulado muy chulo, está muy bien detallado, pero lo que más me gusta, y que ya de por sí me gustó mucho en el Renault 5, es todo el tema de la pantalla. Tenemos una pantalla de 10 pulgadas aquí, otra aquí, pero atención porque el Alpine de hecho cuenta con un sistema de telemetría propia de Alpine, donde podemos ver las estadísticas, podemos ver tema de potencias, un montón de cosas. Tenemos incluso una especie que ellos llaman coaching, que es como si fueran cursos de cómo tomar una curva. Hay un montón de opciones aquí de cómo funciona el agarre del coche, la gestión del saldo del vehículo, frenado. Bueno, un montón de cosas. Tiene retos. El coche te ofrece retos para ir, para ir superando poco a poco e ir ganando puntuación. Es decir, es un coche que dejó atrás un poco el concepto antiguo de lo que era el coche clásico, ¿no? Y la verdad es que por dentro me gusta mucho. Otro detalle curioso e importante de este coche es que en el Renault 5 el cambio de marchas está en una palanca tras el volante. Aquí hereda todo el sistema de cambio de marchas del A110, es decir, llevamos aquí unos botones que nos permiten cambiar entre el drive, el neutral y el reverse para ir cambiando de marchas. El volante es un volante deportivo muy bien tapizado, la verdad que insisto, en calidades es un coche que sorprende mucho. Y en la parte superior derecha encontramos un botón rojo que se llama Overtake, que es el botón de Overtake, que nos permite disponer de esos 220 caballos y 300 Nm de par al instante para realizar, en teoría, adelantamientos. En la parte izquierda baja encontramos esta ruleta de Recharge, que nos permite configurar el nivel de retención que hace el motor. Y luego en la parte derecha baja tenemos los modos de conducción, que luego en la prueba de conducción veremos, donde disponemos, como digo, pues de diferentes versiones, de diferentes modos de conducción al gusto del conductor. Y lo que os digo, el coche por dentro está muy bien, sobre todo en la zona delantera, es muy espacioso, no da la sensación de estar en un coche pequeño, ¿vale? Porque la gente igual se puede hacer una idea de que estamos pensando en el coche clásico del Renault 5, y no es así. Es un coche muy bien hecho, muy bien acabado y muy espacioso. Y lleno de detalles, por cierto, que lo hace un coche todavía más interesante. Bueno, pues iniciamos la prueba de conducción a este Alpine A90 en su variante GTS. Y bueno, pues vamos a empezar la prueba realizándolo en el modo normal, ¿vale? Yo creo que es importante remarcar que este coche viene de la variante del Renault 5, ¿vale? Y es que, como os he dicho, hace unas semanas estuve probando precisamente el Renault 5 y en modos normales el coche no dista mucho de lo que es el Renault 5, ¿vale? En un uso normal, en un uso habitual, ya sea en entorno urbano o de autovía, el coche no deja de ser un Renault 5, ¿vale? No da esa sensación, más allá de ser un poquito más durito en general, de que estemos en la versión Alpine. Y es que yo, la verdad que no he sido nunca muy partidario de sacar coches eléctricos en el canal, y de hecho este es el primer coche eléctrico que está saliendo en el canal. Y os voy a contar una curiosidad. El primer coche de altas prestaciones, de gran potencia, que yo probé en mi vida, después de un Ferrari 458 Italia, fue un Tesla Model S, un coche eléctrico. Y fue además en aquella época en la que los eléctricos empezaban a ponerse de moda y empezaban a verse con ojos más bien de envidioso, ¿vale? Sobre todo los Teslas, cuando no había tanto eléctrico por las carreteras. Hoy en día ya sí que hay bastantes más modelos y más marcas que ofrecen estas alternativas a la movilidad un poquito más sostenibles, pero en aquella época había Tesla y poco más, y de hecho los Teslas se veían como una rareza. Yo me acuerdo que alguna que otra foto hice de un Tesla por la calle. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque, como digo, siempre he sido un poco reacio a sacar coches eléctricos, y este es el primer eléctrico que sale en el canal. Siempre dije que si alguna vez iba a haber un eléctrico que tuviese aspiraciones deportivas, pues quizá debería de darle una oportunidad. Y basta que se haya dado la situación de que justo me haya comprado un Renault 5 y que el Renault 5 tenga esta variante deportiva denominada Alpine A290 para dar esa oportunidad a este coche. Insisto, a los mandos del coche estamos ante un Renault 5, las cosas como son.
todo es prácticamente igual, vamos en un coche muy comodote. Ya el Renault 5 de por sí marcó un estándar muy bueno, me gustó mucho, la manera en la que se conduce ese coche es muy buena, insisto, es que me gustó muchísimo cómo se movió y de hecho ese fue uno de los motivos por el cual me compré el coche. Insisto, va a ser una alternativa que voy a tener en mi caso en el día a día para ir a mi puesto de trabajo. Sigo teniendo mi Megane RS de disfrute y la verdad es que el coche de chasis, el Renault 5, me gustó mucho. En este va mucho mejor. Ahora nos vamos a meter por un par de carreteras, bueno, donde solemos probar todos los coches aquí en el canal, para probar realmente qué tal se mueve este coche y qué tal se desempeña. Insisto, vamos en modo normal, tiene diferentes modos de conducción, nos permite desde un botón que tenemos aquí pasar a los diferentes modos de conducción. Si estás familiarizado un poco con los modelos de Renault, ya sabes un poco cómo va, es decir, pulsas el botón, se cambia la configuración del coche y cambia también la iluminación y demás, ¿vale? Entonces, insisto, tenemos aquí los modos de conducción, tenemos el modo Sport, tenemos también el modo personalizado, es un modo que podemos personalizar al gusto del conductor desde la pantalla. Tenemos el modo, el Safe, algo así como un modo eco o ahorro, que este directamente se pone todo en modo ahorro, ¿vale? Incluso, bueno, pues capa, por así decirlo, la velocidad del vehículo a 115 km por hora, no nos permite ajustar y utilizar el aire acondicionado automáticamente y demás. Y luego volveríamos al modo normal, que sería, pues lo que os digo, el modo que se utiliza de la manera más recurrente, ¿no? Un modo de empleo habitual que tiene este coche. A ver, para los que nos gustan los coches, siempre vamos a tener esas sensaciones encontradas con este coche, ¿no? Porque, insisto, estamos ante un coche con aspiraciones deportivas que puede llegar a dar sensaciones de chasis deportivas, porque el coche agarra muy bien, pero siempre va a faltar la esencia de un motor a combustión, ¿vale? El sonido, quieras o no, eso es la base de cualquier coche de disfrute, y eso es así. Y en este caso, pues se encuentran esos sentimientos porque no sabes realmente si, aunque vayas a pasártelo bien, estás ante un coche deportivo o un coche utilitario urbano de estos que nos suenan, como es en este caso. Sí que es verdad que la variante Alpine, en la variante A290, al pulsar el modo Sport, pues se activa una especie de sonido envolvente en el interior, ¿vale? Que simula un poco el acelerador, ¿vale? Eso, bueno, pues a nivel experiencia de usuario, pues la verdad que me ha gustado, porque en el Renault 5 no está disponible, y a mí, que me gusta siempre escuchar ruido de motor, pues era algo que, bueno, pues en el Renault 5 no lo tiene, y en este sí, y bueno, pues por lo menos lo agradeces, basta que vayas en un coche eléctrico. Vale, a ver, venimos de probar un Corvette C7 con un motor V8 tremendísimamente grande y vamos a pasar a un eléctrico. Qué mínimo que dejar más o menos a un lado los modos de conducción normales, por favor. Vamos a pasar aunque sea al modo Sport para poder disfrutar de este coche. Así que insisto, ponemos el modo Sport y ya de primeras notamos que el chasis se endurece, ¿vale? Recordemos que llevamos barras estabilizadoras reforzadas sobre el modelo estándar del 5. La reacción del acelerador, pues lógicamente es mucho más activo, mucho más reactivo. Y lo que os digo del sonido, no sé si lo estáis escuchando, emula ese sonido. Estamos donde grabamos prácticamente todos los vídeos. Hace unas semanas estábamos probando por aquí un Corvette C7 que me estaba intentando matar, y ahora vamos aquí con este Alpine eléctrico que basta que puede catalogarse de la distopía llevada a las 4 ruedas, si estamos hablando de un coche aspiracionalmente deportivo.
Pero bueno, el modo Sport es un coche divertido, ¿vale? Tenemos aquí en la zona izquierda del volante una ruleta que nos permite configurar el sistema de retención o recharge, que le llaman ellos, ¿vale? El sistema de recarga, que, fijaros, es incluso curioso que no haya ni que tocar el freno, ¿vale? Es que no estoy tocando el freno, es lo que se me hace muy raro para frenar. Es que el coche retiene mismamente, me marca de hecho en la pantalla que está actuando el sistema de retención que recarga la batería. Y bueno, pues es una conducción diferente, ¿no? Yo creo que también aquí es importante analizar no solo el coche en sí, sino la experiencia de conducción que ofrecen estos coches eléctricos con aspiraciones deportivas, porque cambia un poco la dinámica de todo. No estoy tocando el freno, no gastamos frenos y bueno, pues es curioso. Voy a bajar un poquito el sistema este de retención, porque luego, a ver, tenemos aquí un botón llamado Overtake, de color rojo, que a nada que tenemos pulsado se nos pone en la pantalla así una especie de pasillo infernal. Que bueno, es curioso que ofrezca estas posibilidades. A ver, se supone que es un botón que te ayuda a adelantar, es para adelantamientos, como su propio nombre indica. Pero bueno, es curioso, ¿no? Y queda chulo ponerlo ahí en un botón. Es un coche divertido, dentro de lo que cabe, no me malinterpretéis. Los puristas, no os ofendáis. Pero para lo que es un coche divertido. Lo fue el Renault 5, por eso me gustó tanto, que para ser un utilitario fuese tan deportivo. Pero fijaros, ya me iba la mano a bajar la leva que no hay. Y bueno, pues es otra experiencia más. De frenos va muy bien. Recordemos que llevamos el mismo equipo de frenos con el que cuenta el Alpine A110. Es decir, es un muy buen equipo de frenos. Por frenos no va a ser. Y la verdad es que de chasis, pues me está sorprendiendo bastante. Es un coche que tampoco es tan ligero para lo que parece al final llevar esas baterías lastra peso, quieras o no. Y bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta. Ahora mismo con el asfalto seco, la verdad que está agarrando bastante bien el coche. Y digo esto más que nada porque a la mínima que llueve, en modo Sport, en un tracción delantera de este tipo y con un par tan alto instantáneamente al ser eléctrico, pues las ruedas patinan, ¿no? Y la realidad es esa. Y de hecho, si haces un launch control, que este coche cuenta con esa funcionalidad de launch control, es normal que las ruedas delanteras pues derrapen durante los primeros metros. A ver, ya digo, el coche va bien. Lo que estoy sacando en claro es que el coche de chasis va bien. No pidas hay un chasis de Megane RS, porque no va a ser un chasis Cup. Pero para lo que es y para lo que ofrece, está muy bien. Con este coche tengo otro dilema, y es el precio. Es el único impedimento, la única pega que le veo a este coche, es el precio. Pero bueno, si queréis saber las conclusiones finales de este coche, que me ha parecido este Alpine A290 GTS, mejor volvamos a donde hemos empezado el capítulo y os lo cuento ahí. Y llegados a este punto, toca sacar las conclusiones finales de este coche. Son ya varios días los que llevo probando este coche, y la verdad es que si analizamos un poco sus rivales, insisto, sería el Abarth 500e o el Cupra Born, estaríamos rondando unos precios, la verdad que muy similares. Digo esto antes de que os llevéis las manos a la cabeza, antes de que sepáis de que este coche, en la versión GTS, insisto, tope de gama, estaríamos rondando los 48.600 euros en este modelo. Que sí, que insisto, sé que os puede dar la sensación de estar en un modelo ultra caro, porque lo es. Y por eso estos días me he estado planteando la siguiente pregunta: ¿cuál es realmente el target objetivo de este coche? ¿Quién es el cliente potencial del Alpine A290? Porque sí, el coche es un utilitario muy bueno, pero para eso está el Renault 5.
Y entonces mi respuesta a esa pregunta ha sido el pensar en un perfil de cliente de un poder adquisitivo alto que tenga la capacidad de permitirse un coche urbano, que sería este, aparte de un coche de disfrute, que sería otro. Y esa es la conclusión que saco. Sí, al margen de que, como digo, el coche me ha gustado mucho, de chasis está muy logrado, ya lo estaba el Renault 5 en su momento cuando lo probé, y por eso me gustó mucho, y por eso, de hecho me atreveré a decir que es uno de los motivos por los cuales he terminado comprándome uno. Pero insisto, este coche es muy pintón, es un juguetito muy interesante, me recuerda mucho al Abarth, a excepción de que no suena igual, lógicamente, pero es un coche que gusta mucho, por la calle te miran, te preguntan, y eso es algo que le da una esencia única a un coche muy especial. Está claro que este es el legado de Alpine, esto es lo que se viene en los próximos años, a ver ahora que quitarán de la línea el A110, las variantes de combustión, y quedará lo eléctrico. Esto es lo que tenemos. Y esta es la oportunidad que le hemos dado al Alpine A290 GTS en Unicars. Así que nada, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este vídeo, un poquito diferente de lo habitual. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Adiós.